cómo el Mossad detuvo al ingeniero del diablo detrás del arma más letal de Hamás. La fotografía llegó a las 4:13 de la madrugada. Una imagen granulada de vigilancia que mostraba un brazo de niña, solo el brazo, descansando sobre escombros de concreto. El resto estaba enterrado. Leora no pudo apartar la mirada de esa pequeña mano, los dedos parcialmente cerrados como si todavía estuvieran agarrando algo. El informe forense adjunto decía que la niña tenía 6 años. El informe táctico decía que había muerto instantáneamente cuando un misil mejorado, un cohete Kazan modificado con un sistema de guía casero que no debería existir, atravesó el refugio antibombas donde su familia se escondía. 17 personas murieron en ese ataque. Pero fue esa mano la que Leora no podía olvidar. Y fue esa mano la que hizo que tomara el teléfono y llamara al número que solo se marcaba cuando todas las demás opciones se habían agotado. Espera, antes de que comience la siguiente operación. Si esta misión ya te atrapó en las sombras, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Para seguir dentro del próximo secreto, traición o acto de justicia, suscríbete y únete a la agencia. Ojos abiertos, volvamos a la misión. 3. La llamada se conectó en el tercer timbre. Sin saludo, sin presentación, solo silencio expectante del otro lado. «Necesito autorización para código negro», dijo Leora. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la fotografía. Código negro, la clasificación más alta para operaciones de eliminación selectiva. El nivel que requería aprobación del primer ministro. Objetivo: Faris al-Nayar, el ingeniero. Una pausa larga. Leora podía escuchar respiraciones medidas al otro lado, el sonido de alguien procesando las implicaciones de lo que acababa de solicitar. Al-Nayar no ha sido visto en 8 meses, dijo finalmente la voz. Inteligencia lo ubica en Irán, Siria o muerto. Perseguir fantasmas no es política. No es un fantasma, es un ingeniero. Y los ingenieros no pueden resistirse a observar su trabajo. Leora deslizó otra fotografía sobre su escritorio, aunque nadie más pudiera verla. Un close-up de los fragmentos del misil recuperados del ataque. Marcas de fabricación, patrones de soldadura, firma técnica tan única como una huella dactilar. Los restos del Qusam muestran mejoras que solo Al-Nayar sabe hacer, continuó. Sistema de guía giroscópico, aleación de acero modificada en la ojiva, combustible de cohete estabilizado con compuestos que no existen en Gaza. Él está vivo y está enseñando a otros. ¿Tienes ubicación? No todavía, pero tengo un activo en Beirut que dice que Al-Nayar está preparando algo grande. Transferencia de conocimiento, tal vez entrenando una nueva generación. Si actuamos ahora, comandante Leora. La voz se volvió más dura. ¿Tienes ubicación confirmada? No, señor. Entonces no tienes autorización. Trae evidencia concreta, trae coordenadas, entonces hablaremos de código negro. La línea se cortó. Leora bajó el teléfono lentamente. Miró de nuevo la fotografía de la niña. 6 años. Muerta porque un hombre en algún lugar había decidido que hacer cohetes más letales era más importante que las vidas que destruirían. Faris al-Nayar, el ingeniero del diablo, como lo llamaban en los informes de inteligencia. 34 años, nacido en Jabalia, educado en física e ingeniería mecánica en la Universidad Islámica de Gaza, y luego desaparecido. Durante 3 años, fantasma, hasta que sus creaciones comenzaron a aparecer, cohetes que volaban más lejos, golpeaban más fuerte, y ahora, aparentemente, podían ser guiados. Durante 5 años, Leora había seguido su rastro. 5 años de reportes casi capturas, avistamientos que resultaban ser callejones sin salida, informantes que prometían información y luego desaparecían. Y ahora, por primera vez en 8 meses, tenía evidencia de que estaba vivo y activo. Su teléfono móvil vibró, mensaje encriptado de su activo en Beirut, un informante palestino llamado Samir que había trabajado para el Mossad durante 6 años a cambio de tratamiento médico para su hija con leucemia. Confirmado, el paquete está en movimiento.
Beirut a Damasco, mañana. Un vehículo, contacto sirio esperando transferencia. Leora tecleó rápidamente. ¿Identificación visual del paquete? La respuesta tardó 3 minutos. No directa, pero la fuente es sólida. Mi contacto en Hezbollah dice que es el gran hombre, el que hace los juguetes especiales. Leora cerró los ojos. No era confirmación suficiente para Código Negro, pero era suficiente para actuar. Si esperaba aprobación oficial, Al-Nayar desaparecería de nuevo. Podría pasar otro año, más ataques, más niñas con las manos cerradas sobre escombros. Tomó su decisión en ese momento, la clase de decisión que definía carreras o las terminaba. Abrió un cajón cerrado con llave en su escritorio y sacó un teléfono desechable. Marcó un número que no estaba en ninguna base de datos oficial. ¿Sí? Voz masculina, ronca, acento del norte de Israel. Gideon, soy yo. Necesito a tu equipo. ¿Para qué? Beirut, extracción no oficial, posiblemente hostil. ¿Autorización? La tendré. Una mentira necesaria. Gideon silbó suavemente al otro lado de la línea. ¿Quieres que mi equipo cruce al Líbano basado en tu palabra sin papeles de autorización? Sí. ¿Y si esto sale mal? Entonces iré a prisión y ustedes dirán que actuaron bajo órdenes que creían legítimas. Comandante, con todo respeto, eso es una mierda. Lo sé, pero tengo razón sobre esto. Y si dejamos que este hombre escape, más personas morirán. Niños, Gideon. El ataque de la semana pasada mató 17. 6 eran niños. Silencio. Leora podía escuchar a Gideon respirando, calculando, pesando lealtad contra protocolo, contra su propia conciencia. «Dame los detalles», dijo finalmente. «Pero Leora, si esto te mete en problemas, yo testificaré a tu favor. Que quede claro. Agradecida». Colgó y comenzó a planificar. Tenía 18 horas antes de que Al-Nayar, si realmente era él, cruzara de Beirut a Damasco. 18 horas para organizar vigilancia, coordinar con Samir, preparar al equipo de Gideon y encontrar una manera de confirmar la identidad del objetivo antes de comprometer recursos. Y todo sin autorización oficial. Todo basado en instinto, evidencia circunstancial y la imagen de una niña muerta que no podía sacar de su mente. Se levantó de su escritorio. Eran las 5:30 de la madrugada. El edificio de King Saul Boulevard estaba casi vacío. Solo personal nocturno y los que, como ella, no podían dormir cuando el trabajo los perseguía. Tomó su chaqueta y salió al aire frío de diciembre en Tel Aviv. La ciudad apenas despertaba. Luces de las ventanas parpadeando mientras las personas comenzaban otro día sin saber que en algún lugar alguien estaba decidiendo si un hombre viviría o moriría. Condujo hacia el norte, hacia Rosh Hanikra, la frontera con Líbano. Necesitaba ver el lugar desde donde operarían. Necesitaba sentir el terreno, incluso desde el lado israelí. En el camino, llamó a Avi, su asistente de inteligencia, un analista joven de 27 años que había perdido a su hermano en un ataque de roquetes 3 años atrás. «Necesito todo lo que tenemos sobre Faris al-Nayar», dijo cuando Avi respondió con voz adormilada. «Todo. Movimientos de cuentas bancarias, asociados conocidos, patrones de llamadas telefónicas de hace 5 años. Cualquier cosa que nos diga dónde podría estar ahora. ¿Pasó algo? Posible avistamiento. No confirmado. Pero si es real, tenemos una ventana de 24 horas. ¿Autorización para Código Negro? Trabajando en ello». Otra mentira. Se estaba acostumbrando a ellas. Llegó a Rosh Hanikra justo cuando el sol comenzaba a aparecer sobre las montañas al este. Estacionó su auto y caminó hacia el punto de observación, un mirador turístico durante el día, un puesto de vigilancia de inteligencia por la noche. Desde aquí podía ver la costa libanesa, apenas visible en la distancia matutina. En algún lugar allá, Faris al-Nayar dormía. O tal vez no dormía. Tal vez estaba despierto revisando ecuaciones, soldando componentes, calculando trayectorias que terminarían en muerte. Leora se preguntó qué tipo de hombre podía hacer ese trabajo. ¿Pensaba en las personas que mataría? ¿O eran solo abstracciones, objetivos, blancos, números en ecuaciones balísticas? Su teléfono sonó. Avi.
Encontré algo. Tráfico de llamadas telefónicas de un número conocido asociado con Hezbollah ha estado activo en Beirut durante los últimos 3 días. Múltiples llamadas a un número en Damasco que rastreamos de vuelta a un contacto de transferencia de armas sirio. ¿Contenido de las llamadas? No lo tenemos, pero el patrón coincide con preparativos de transferencia de alto nivel. Y hay algo más. Uno de nuestros drones captó actividad térmica inusual en un almacén en el distrito de Daij de Beirut hace 2 noches. Firma de calor consistente con soldadura industrial. ¿Coordenadas? Avi le envió la ubicación. Leora la verificó contra su base de datos de ubicaciones de Hezbollah. El almacén estaba a 3 cuadras de una casa segura conocida. Buen trabajo, Avi. Mantén los ojos en ese almacén. Cualquier movimiento, quiero saberlo de inmediato. ¿Estamos realmente haciendo esto sin autorización? No oficialmente. Comandante, lo sé, Avi. Si quieres quedarte fuera, lo entiendo. Esto podría salir muy mal. Mi hermano tenía 9 años cuando ese cohete golpeó su escuela. 9. La voz de Avi se quebró ligeramente. Si ese ingeniero es real y podemos detenerlo, cuente conmigo. Leora cerró los ojos. Todos en esta línea de trabajo llevaban fantasmas. Todos habían perdido algo o alguien. Y todos, en algún momento, tenían que decidir cuánto estaban dispuestos a arriesgar para evitar que otros perdieran lo mismo. Gracias, dijo simplemente. Colgó y llamó a Gideon. El objetivo está en Dahie, almacén cerca de la mezquita Al-Sagra. Movimiento esperado mañana temprano hacia Damasco. Necesito vigilancia en el lugar para las 20 horas de hoy. ¿Equipos completos? 4 operativos, 2 para vigilancia, 2 para extracción si surge la oportunidad. ¿Extracción o eliminación? Leora pausó. Esa era la pregunta, ¿no? El ingeniero era más valioso vivo. Podía ser interrogado, podía proporcionar inteligencia sobre redes de Hamás, sobre otros ingenieros, sobre planes futuros. Pero vivo también significaba riesgo. Significaba la posibilidad de escape, de rescate, de fracaso. Extracción si es posible, dijo finalmente. Eliminación solo si no hay otra opción. Entendido. Estaremos en posición a las 20 horas. Gideon, sé que esto es mucho pedir. Comandante, llevo haciendo esto por 18 años. Sé reconocer una misión necesaria cuando la veo. Esto califica. Leora regresó a su auto. Ahora comenzaba la parte más difícil. Esperar. Esperar y observar, y rezar porque su instinto fuera correcto, porque Samir fuera confiable, porque el hombre en ese almacén fuera realmente Faris al-Nayar, y no otro fantasma en una cadena interminable de falsos positivos. Condujo de regreso a Tel Aviv, pero no a su oficina. En cambio, fue a su apartamento, un lugar pequeño en Florentín que raramente usaba excepto para dormir y cambiarse. Se duchó, se preparó café, se sentó en su sofá y abrió su laptop. En la pantalla, expedientes. Años de ellos. Cada pieza de inteligencia relacionada con Faris al-Nayar que habían reunido. Fotografías borrosas de hace 6 años. Transcripciones de llamadas interceptadas. Análisis forense de cada cohete que llevaba su firma técnica. Y patrones, porque todo el mundo tenía patrones, incluso los más cuidadosos. Al-Nayar siempre operaba cerca de fechas significativas, aniversarios de operaciones de Hamás, días festivos religiosos. Le gustaba hacer declaraciones, le gustaba que su trabajo fuera notado. Leora verificó el calendario. 3 días hasta el aniversario de la fundación de las brigadas Is ad-Din al-Hassam, el ala militar de Hamás. Un día perfectamente simbólico para transferir conocimiento a una nueva generación. Todo encajaba, demasiado bien tal vez, pero a veces las piezas simplemente encajaban. Su teléfono vibró. Mensaje de Samir. El paquete confirmado en movimiento. 3 vehículos, saliendo mañana 00 desde el almacén. Ruta hacia frontera siria, vía Valle de Beká. Leora tecleó de vuelta. Seguridad. Pesada, Hezbollah. Al menos 12 hombres armados, tal vez más. ¿Identificación visual del paquete todavía no disponible? Trabajando en ello, pero la fuente insiste, es el hombre que buscas.
Leora se recostó. 12 hombres armados, posiblemente más. 3 vehículos en convoy. A través de territorio de Hezbolá, donde cualquier operación israelí sería tratada como acto de guerra. Las probabilidades no eran buenas, pero las probabilidades nunca lo eran en este trabajo. Pasó el resto del día preparando. Revisó rutas de escape, identificó hospitales en el lado israelí de la frontera en caso de bajas, preparó historias de cobertura para el equipo de Gideon y escribió una carta, una que sería abierta solo si ella no regresaba, explicando sus acciones, asumiendo completa responsabilidad, exonerando a todos los demás. La guardó en un sobre sellado en su caja fuerte personal. A las 19:30, condujo de regreso hacia la frontera. Esta vez no iba sola. En una van sin distintivos a medio kilómetro detrás de ella, el equipo de Gideon se preparaba. 4 hombres, todos veteranos de Sayeret Matkal, la unidad de fuerzas especiales de élite de Israel. Hombres entrenados para misiones exactamente como esta. Se encontraron en un punto de reunión a 5 kilómetros de la frontera, un olivar abandonado que proporcionaba cobertura de drones y satélites. Gideon salió de la van primero. 42 años, cabello gris cortado militar, ojos que habían visto demasiadas operaciones salir mal. A su lado, 3 operativos más jóvenes, Jonathan, el francotirador, Nadav, especialista en comunicaciones, y Ezra, experto en breaching y extracción. Situación, dijo Gideon sin preámbulos. Leora desplegó un mapa sobre el capó de su auto. Objetivo está aquí. Señaló el almacén en Dahieh. Movimiento esperado mañana a las 6 de la mañana hacia Damasco. 3 vehículos, 12 más guardias armados de Hezbolá. Necesitamos confirmación visual del objetivo antes de comprometer. Y si confirmamos que es Al-Nayar, extracción si es factible, eliminación si no. ¿Con qué apoyo? Ninguno oficial. Si son atrapados, Israel negará conocimiento. Ustedes son operativos deshonestos actuando sin autorización. Los 4 hombres intercambiaron miradas. Jonathan habló primero. Entonces, básicamente, una operación típica de inteligencia. Los otros rieron, ese tipo de risa corta y seca de hombres que han aprendido a encontrar humor en imposibilidades. Cruzaremos a las 21, dijo Gideon. Equipo ligero, sin insignias, 2 horas para llegar a posición de vigilancia. Si todo se ve bien, establecemos observación hasta que el objetivo se mueva mañana. Y si todo se ve mal, abortamos y vivimos para intentar otro día. Leora asintió. Era el mejor plan que tenían, dadas las circunstancias. Una cosa más, dijo, el objetivo es extremadamente valioso. Inteligencia estima que ha sido responsable de diseñar cohetes que han matado a más de 100 personas en los últimos 5 años. Pero también es solo un hombre. Si la misión los pone en peligro excesivo, abortan. ¿Entendido? Entendido, dijeron los 4 al unísono. Pero Leora vio algo en sus ojos. Todos habían perdido algo en los ataques de cohetes. Todos tenían razones personales para estar aquí. Y hombres con razones personales a veces tomaban riesgos que no deberían. Gideon, dijo, volviéndose específicamente hacia él, te doy autoridad táctica completa. Si dices abortar, abortamos, sin preguntas. Gideon la estudió durante un largo momento. Luego asintió. Gracias por confiar. El equipo comenzó sus preparativos finales. Revisaron armas, M4 suprimidos, pistolas Glock, granadas de aturdimiento. Nadav configuró el equipo de comunicaciones, radios de corto alcance encriptados, enlace satelital de respaldo. Jonathan ensamblaba su rifle de francotirador, movimientos tan practicados que podía hacerlo con los ojos cerrados. Leora los observó trabajar. Estos eran los mejores. Si alguien podía hacer esto, eran ellos. A las 21 cruzaron. Leora se quedó atrás, monitoreando desde el lado israelí a través de enlace de comunicaciones. Escuchó mientras el equipo navegaba por las colinas oscuras, evitando patrullas libanesas, moviéndose a través de terreno que conocían de memoria gracias a años de operaciones clandestinas.
En posición, reportó Gideon después de 2 horas. Visual en el almacén. Confirmo 3 vehículos. Actividad moderada. Guardias en el perímetro. ¿Visual del objetivo? Negativo todavía. Esperando. Y así comenzó la vigilia. Horas de observación silenciosa mientras Beirut dormía y despertaba a su alrededor. Leora permaneció en el puesto de comando improvisado, café y adrenalina manteniéndola despierta escuchando cada susurro en la radio. A las 3:40, la voz de Nadav, urgente pero controlada. Movimiento. Hombre saliendo del almacén. 30 y tantos, barba, gafas, llevando una caja de metal. ¿Comparación facial? Preguntó Leora. Ejecutando ahora. Pausa. Comandante, tenemos coincidencia al 87%. Es él, es Al-Nahar. El corazón de Leora se aceleró. 87%. No era certeza absoluta, pero era lo más cerca que habían estado en años. Confirma características distintivas. Cicatriz sobre la ceja izquierda. Camina con ligera cojera del pie derecho. Ambos coinciden con perfil conocido. Era él. Después de 5 años, finalmente era él. Gideon, evaluación táctica. Extracción es factible pero arriesgada. 12 guardias, posiblemente más dentro. Si vamos ahora, tenemos elemento sorpresa, pero será ruidoso. Y eliminación. Jonathan tiene el tiro, limpio, pero entonces perdemos cualquier inteligencia que podría proporcionar. Leora cerró los ojos. Decisiones. Siempre se reducía a decisiones imposibles. Vivo pero arriesgado. Muerto pero seguro. Información versus certeza. El costo de ser quien presionaba el gatillo en las sombras. Aguarden, dijo. Déjenme pensar. Pensó en la niña, en esa mano cerrada, en las 17 personas que murieron porque un hombre había hecho un cohete mejor. Pensó en los 100 más que habían muerto en 5 años, en las madres, padres, hijos, hermanos, en las vidas cortadas porque alguien decidió que la causa era más importante que las consecuencias. Y pensó en los que aún no habían muerto, los que morirían si Al-Nahar entrenaba a otros, si sus conocimientos se propagaban, si la próxima generación de ingenieros aprendía sus técnicas. Extracción, dijo finalmente, pero al primer signo de que se vuelve demasiado caliente, abortan, eliminen si es necesario, pero la prioridad es sacar a mi equipo vivo. Entendido, moviéndose. Leora escuchó mientras el plan se desplegaba, voces tranquilas en la radio, movimientos coordinados. Gideon y Ezra acercándose al almacén desde el norte. Jonathan estableciendo posición de francotirador con vista al patio. Nadav monitoreando frecuencias de seguridad libanesas por si alguien llamaba refuerzos. Todo estaba yendo según el plan. Demasiado bien, tal vez. Y entonces, ¡contacto! ¡Contacto! La voz de Ezra, aguda, urgente. Múltiples hostiles saliendo de los vehículos. ¡Nos detectaron! El sonido de disparos crujió a través de la radio. Gritos en árabe. ¡Más disparos! ¡Aborten!, ordenó Leora. ¡Todos, abortar ahora! Pero era demasiado tarde. Ya estaban comprometidos. Ya estaban en medio del infierno. La siguiente media hora fue caos. Leora escuchó todo. Cada disparo, cada explosión, cada grito de su equipo mientras luchaban por salir. Gideon coordinando movimientos mientras retrocedían. Jonathan proporcionando fuego de cobertura. Nadav llamando por extracción de emergencia. Y en algún lugar en medio de todo eso, el objetivo. Al-Nahar, escapando de regreso al almacén o siendo sacado por guardias o muriendo en el fuego cruzado. Leora no sabía, no había forma de saber. «Un hombre caído», gritó Ezra. «Nadav está caído». Estado. Pierna, sangrando, todavía móvil. «Sáquenlo de ahí». Los minutos se estiraron como horas. Leora coordinó extracción de emergencia, un helicóptero que no existía oficialmente cruzando la frontera para recoger a un equipo que no estaba oficialmente allí. Todo mientras las frecuencias de radio libanesas explotaban con actividad, patrullas convergiendo, el mundo despertando al caos. Finalmente, la voz de Gideon, jadeante. Cruzando de regreso, todos vivos, Nadav herido pero estable, perdimos el objetivo. ¿Visual de Al-Nahar? Negativo. Se perdió en la confusión. Lo siento, comandante. Leora se hundió en su silla.
5 años de rastreo, de casi capturas, de noches sin dormir, y cuando finalmente lo tuvieron, cuando finalmente estaba al alcance, perdido. El helicóptero de extracción aterrizó 30 minutos después, depositando al equipo en territorio israelí. Leora corrió hacia ellos. Nadab estaba pálido pero consciente, un torniquete apretado alrededor de su muslo. Ezra tenía una cortada superficial en el brazo. Gideon estaba ileso físicamente, pero sus ojos contaban otra historia. El peso del fracaso, de hombres arriesgados por nada. «Lo siento», dijo cuando Leora se acercó. «No fue tu culpa. Estaban preparados. Sabían que vendríamos». «¿Cómo?» Esa era la pregunta. ¿Cómo habían sabido? ¿Había sido Samir? ¿Una filtración en algún otro lugar? ¿O simplemente mala suerte, guardias alertas que vieron algo sospechoso? «Lo descubriremos», dijo Leora. «Por ahora, lleven a Nadab al hospital. Todos ustedes repórtense para debriefing mañana». Los observó irse. Luego se volvió hacia su auto, agotamiento cayendo sobre ella como una manta pesada. Su teléfono sonó. El número que solo llamaba cuando había problemas. «Comandante Leora, necesito que venga a mi oficina. Ahora». «Sí, señor». El director del Mossad no era hombre de esperas. Cuando Leora llegó a su oficina, 1 hora después, ya tenía el expediente completo de la operación no autorizada abierto sobre su escritorio. «Dígame», dijo sin preámbulos, «¿en qué estaba pensando?» Leora permaneció de pie frente a su escritorio, espalda recta, mirando al frente. No había buenas respuestas aquí, solo verdades. Estaba pensando en las 17 personas que murieron la semana pasada, en las 100 que han muerto en 5 años, en las que morirán si no detenemos a Al-Nahar. Y pensó que violar protocolo, enviar un equipo sin autorización al Líbano y casi iniciar un incidente internacional era la forma de hacerlo. Creí que era nuestra única oportunidad. ¿Basada en qué? ¿Un informante que bien podría estar comprometido? ¿Inteligencia que nunca fue verificada? ¿Su instinto? Sí, señor. En todo eso. El director se reclinó en su silla, estudiándola. Un hombre está en el hospital con una bala en la pierna. El gobierno libanés está presentando protestas formales. Hezbollah está gritando en cada medio de comunicación que Israel envió asesinos a Beirut. Y tenemos exactamente 0 que mostrar por ello. 0, comandante. Lo sé, señor. ¿Sabe cuánto capital político acabo de gastar convenciendo al primer ministro de que esto fue una operación deshonesta no autorizada por la dirigencia? ¿Sabe lo cerca que estuvo de una crisis diplomática completa? Lo siento, señor. No quiero sus disculpas. Quiero su evaluación. ¿Fue Al-Nahar? ¿Realmente lo tuvimos? Leora consideró mentir. Consideró decir que sí, que estaba segura, que solo la mala suerte los había detenido. Pero mentir ahora solo prolongaría lo inevitable. 87% de certeza basada en reconocimiento facial. Todas las características físicas coincidían, pero no puedo estar absolutamente segura. ¿Y arriesgó un equipo completo en 87%? Sí, señor. El director suspiró. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia Tel Aviv despertando bajo el sol de la mañana. ¿Sabe por qué la promocioné a comandante hace 3 años? No, señor. Porque tenía instintos que nadie más tenía. Porque veía patrones donde otros veían ruido. Porque estaba dispuesta a tomar las decisiones difíciles que otros evitaban. Se volvió hacia ella. Pero los instintos sin evidencia no son inteligencia. Son apuestas, y este servicio no se construye sobre apuestas. Entiendo, señor. Está suspendida, 2 semanas, sin paga. Cuando regrese, estará en tareas de escritorio hasta que decida si todavía pertenece a operaciones de campo. Leora asintió. Había esperado peor. Prisión militar, despido deshonroso, el fin de su carrera. Señor, antes de irme, necesito saber... ¿Fue Samir? ¿Nos traicionó? El director negó con la cabeza. No lo sabemos todavía. Pero estamos investigando. Si fue él, será manejado. Manejado. El eufemismo educado para eliminado. Leora salió de la oficina con el peso de la culpa presionando su pecho.
Si Samir había sido comprometido, si lo mataban por ayudarla en esta operación fallida, su sangre estaría en sus manos también. Condujo a casa pero no pudo dormir. En cambio, se sentó en su sofá, mirando la fotografía de la niña que todavía estaba en su teléfono. Esa pequeña mano, esos dedos cerrados. Había fracasado. Después de 5 años, cuando finalmente tuvo la oportunidad, había fracasado. Y ahora Al-Nahar estaba en el viento de nuevo, probablemente más cuidadoso que nunca, probablemente desapareciendo más profundamente en las sombras. Más cohetes serían construidos, más personas morirían, y ella estaría en tareas de escritorio, alejada de operaciones, impotente para detenerlo. Su teléfono vibró. Mensaje de Abby. Lo siento por lo que pasó. Para lo que valga, creo que hiciste lo correcto. Leora no respondió. El camino al infierno estaba pavimentado con buenas intenciones y decisiones correctas. Ella sabía eso mejor que nadie. Cerró los ojos y por primera vez en años dejó que las lágrimas vinieran. Porque a veces, incluso los fantasmas que cazaban otros fantasmas necesitaban llorar. La suspensión de Leora se convirtió en 3 semanas cuando el análisis forense de la operación fallida reveló no una, sino múltiples violaciones de protocolo. No solo había operado sin autorización, había falsificado reportes de inteligencia para parecer más confiables de lo que eran, había desviado fondos operacionales sin supervisión y había puesto en peligro no solo a su equipo, sino a activos de inteligencia en 3 países. Cuando finalmente regresó, su escritorio había sido movido, ya no en el piso de operaciones con vista a la ciudad, sino en un sótano sin ventanas entre archivos polvorientos y equipo obsoleto. Analista senior de inteligencia histórica. Básicamente, un archivo humano. La forma de la agencia de decir que su tiempo en el campo había terminado. Abby vino a verla el primer día de regreso. «Esto es basura», dijo, mirando la oficina diminuta. «Hiciste tu trabajo. Intentaste detener a un asesino. E ignoré cada regla haciéndolo». ¿Y qué? Las reglas no salvan vidas. Las personas lo hacen. Las reglas existen por razones, Abby, para prevenir exactamente el tipo de desastre que causé. ¿Llamarías a Nadab un desastre? Volvió al servicio activo la semana pasada. Dice que volvería a hacerlo. Leora se volvió hacia su computadora, cerrando la conversación. Abby se quedó un momento más, luego suspiró y se fue. Las semanas se convirtieron en meses. Leora pasaba sus días revisando operaciones antiguas, escribiendo análisis retrospectivos que nadie leería. Por las noches iba a casa con su apartamento vacío y se sentaba en la oscuridad reproduciendo la operación fallida en su mente, preguntándose qué podría haber hecho diferente. Pero el mundo no se detenía solo porque ella había sido puesta a un lado. Los ataques de cohetes continuaban, 2 más en enero, 3 en febrero, uno especialmente devastador en marzo que mató a 22 personas en un mercado de Ashkelon. Y cada vez, el análisis forense mostraba las mismas mejoras técnicas, la misma firma de ingeniería, el trabajo de Al-Nahar o alguien que él había entrenado. El ingeniero del diablo estaba todavía ahí afuera, y Leora estaba atrapada en un sótano, impotente para detenerlo. Fue Gideon quien finalmente la sacó de su espiral. Apareció en su oficina una tarde de marzo, sin anunciarse, cerrando la puerta detrás de él. «Necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos. «Estoy en tareas de escritorio, no puedo ayudar con operaciones. Esto no es operaciones, esto es inteligencia, y eres todavía la mejor analista que conocemos cuando se trata de Al-Nahar». Leora lo miró. Gideon tenía esa expresión de nuevo, la que significaba que algo grande estaba pasando. ¿Qué encontraste? Gideon puso un expediente sobre su escritorio. Samir está muerto. Lo encontraron hace 2 días, en Beirut, torturado, asesinado. Pero antes de morir, logró enviar un mensaje final a su manejador. Abrió el expediente. Dentro había una sola fotografía, borrosa, tomada desde distancia, pero inconfundible. Faris Al-Nahar, vivo, en Damasco. Y junto a él, una mujer, joven, tal vez 20 y pocos años, cargando una caja de herramientas. «¿Quién es ella?», preguntó Leora. «No lo sabemos, pero Samir dijo que Al-Nahar la está entrenando.
pasando sus conocimientos. Ella es la próxima generación. Leora estudió la fotografía. La mujer tenía esa misma expresión concentrada que había visto en fotografías de Al-Nayar. El enfoque intenso de alguien resolviendo problemas técnicos complejos. Si está entrenando sucesores, significa que planea retirarse pronto o morir. De cualquier manera, está asegurándose de que su trabajo continúe. Exactamente. Por eso necesitamos actuar ahora, antes de que esa transferencia de conocimiento esté completa. No puedo. Estoy suspendida de operaciones. No estoy pidiendo que vayas al campo. Estoy pidiendo que ayudes con análisis, patrones, ubicaciones probables, lo que haces mejor. Leora miró la fotografía de nuevo. Pensó en Samir, quien había muerto pasando esta inteligencia. Pensó en las 22 personas en Ashkelon. Pensó en todos los que morirían si no detuvieran esta transferencia de conocimiento. ¿Quién autorizó esto? El director. Después del ataque de Ashkelon, finalmente tiene luz verde para código negro en Al-Nayar. Pero necesitamos ubicación precisa, y tú eres quien puede encontrarla. Leora tomó el expediente. Dame 24 horas. Gideon sonrió. Sabía que no podrías mantenerte alejada. Cuando se fue, Leora se sumergió en el trabajo. Desenterró cada pieza de inteligencia sobre Al-Nahar de los últimos 6 meses. Cruzó referencias de movimientos conocidos contra la fotografía de Damasco. Identificó el distrito, Al-Midán, una zona de clase media conocida por simpatizantes de Hamás. Pero necesitaba más, necesitaba una dirección específica, un edificio, una habitación. Pasó toda la noche trabajando, café y determinación manteniendo la alerta. A las 4 encontró algo. Tráfico de llamadas telefónicas desde un número libanés a Damasco. No al número de Al-Nahar, ese había estado silencioso desde la operación fallida de Beirut, sino a otro número, uno nuevo. Rastreó el número de vuelta a través de 3 capas de registros falsos. Finalmente, aterrizó en un edificio de apartamentos en Al-Midán. 4º piso, apartamento 4C. Verificó las imágenes satelitales. El edificio era antiguo, de concreto, sin seguridad visible. Perfectamente ordinario. Exactamente el tipo de lugar donde un hombre tratando de desaparecer se escondería. A las 7 de la mañana llamó a Gideon. Lo tengo. Para las 10 horas, un equipo completo estaba reunido en una sala de conferencia segura. No solo Gideon esta vez, sino el director, 2 oficiales superiores y representantes de la Fuerza Aérea. Código negro había sido aprobado. Ahora solo necesitaban decidir cómo ejecutarlo. Opción 1, dijo el oficial de la Fuerza Aérea. Ataque aéreo, limpio, preciso, sin botas en terreno. Daño colateral, objetó Leora. Es un edificio de apartamentos. ¿Cuántas familias inocentes mueren con él? Mínimo. Podemos usar una munición de precisión. Impacto limitado. Define mínimo. El oficial pausó. 5 a 10 civiles, posiblemente. Eso no es mínimo. Eso es masacre. Es guerra, comandante. No, guerra es cuando combatientes pelean combatientes. Esto es asesinato de civiles. El director levantó una mano. Opción 2, equipo en terreno, operación nocturna, extracción o eliminación, sin daño colateral. Damasco es más complicado que Beirut, dijo Gideon. Inteligencia siria es más profesional. Detección significa compromiso internacional. Posiblemente guerra. ¿Pero es asible? Sí, difícil pero asible. El director se volvió hacia Leora. Usted lo rastreó. ¿Qué recomienda? Leora miró el mapa de Damasco en la pared. Pensó en la fotografía de la niña, en Samir muerto en Beirut, en las 22 personas en Ashkelon. Y pensó en 5 a 10 familias más que podrían morir si elegían mal. Equipo en terreno, dijo. ¿Hacemos esto con precisión o no lo hacemos en absoluto? El director asintió. De acuerdo. Gideon, arma tu equipo. Leora, coordinas la inteligencia. 24 horas para planificar. Ejecutamos pasado mañana. Todos se levantaron. Leora salió de la sala detrás del grupo, pero el director la llamó de vuelta. Comandante, una palabra. Ella se volvió. Esta es su redención, dijo el director.
Si esto funciona, regresa a operaciones, escritorio limpio. Pero si falla, si cometemos los mismos errores que Beirut, termina. ¿Entendido? Sí, señor. Bien, ahora vaya a hacer lo que hace mejor. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino de planificación. Leora coordinó con activos de inteligencia en Siria, una red delgada de informantes que operaban bajo peligro constante. Verificó y volvió a verificar cada detalle: la distribución del edificio, patrones de patrulla policial, horarios de tráfico de vecinos. Gideon armó su equipo, 6 operativos esta vez, todos veteranos de misiones profundas en territorio enemigo. Planearon 3 rutas de entrada, 5 rutas de escape, protocolos de contingencia para una docena de escenarios diferentes. Y Leora escribió órdenes detalladas, reglas de compromiso, procedimientos de identificación de objetivos, protocolos para civiles, todo diseñado para que esta vez harían todo bien. El equipo cruzó hacia Siria a través de la frontera jordana, viajando como trabajadores humanitarios de una ONG ficticia. Llegaron a Damasco 36 horas antes de la operación, estableciendo vigilancia del edificio objetivo, confirmando patrones, esperando el momento correcto. Leora los monitoreaba desde Tel Aviv, su nueva oficina temporal restaurada para la operación. Avi trabajaba junto a ella, coordinando feeds satelitales, monitoreando comunicaciones sirias, rastreando cada variable. A las 2:00 de la noche del tercer día, Gideon reportó: objetivo confirmado. Visual del hombre coincide con perfil de Al-Nayar. Solo en el apartamento, sin guardias, condiciones óptimas. ¿Civil cercano? Edificio mayormente vacío a esta hora. Familia en el apartamento de abajo durmiendo. Anciano en el apartamento de al lado, también durmiendo. ¿Riesgo de escalada? Bajo. Si somos rápidos, estaremos dentro y fuera en 5 minutos. Leora miró al director, quien observaba desde la esquina de la sala. Él asintió. Verde para ir, dijo Leora. Extracción si es posible. Eliminación si es necesario. 0 daño colateral. Entendido. Moviéndose. Esta vez, Leora escuchó en silencio mientras el equipo ejecutaba. No hubo sorpresas, no hubo alarmas. El equipo entró al edificio usando herramientas de breaching silenciosas. Subió las escaleras, llegó al apartamento 4C. Puerta asegurada, entrando ahora. Sonidos de movimiento. Luego la voz de Gideon, tranquila, profesional. Objetivo confirmado. Faris Al-Nayar, tienes las manos arriba, estás bajo arresto. Una voz en árabe, soñolienta, confundida. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Eres buscado por Israel por crímenes de guerra. Vendrás con nosotros. No, no soy quien creen. Soy profesor. Enseño física en la universidad. Sabemos quién eres, Al-Nayar. Hemos estado buscándote por 5 años. Un forcejeo, gritos, luego la voz de Gideon de nuevo. Objetivo asegurado. Sedado, moviéndose para extracción. Leora exhaló. Finalmente. Después de 5 años, finalmente lo tenían. Exfiltren rápido, dijo. La policía siria responderá a los gritos. Entendido, saliendo ahora. 5 minutos se convirtieron en 10. 10 en 20. El equipo reportó saliendo del edificio, entrando en el vehículo de extracción, moviéndose hacia el punto de encuentro. Todo iba según el plan. Demasiado bien. A las 3:30, cuando el equipo estaba a medio camino de la frontera jordana, Avi recibió un mensaje urgente de uno de sus activos en Damasco. Comandante, hay un problema. ¿Qué tipo de problema? El hombre que capturaron, la universidad donde dice que trabaja, tienen registro de un profesor de física llamado Jalil Mansur. La fotografía en su expediente de personal coincide con el hombre que capturaron. El estómago de Leora se hundió. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que capturamos a la persona equivocada. El verdadero Al-Nayar usó un doble. Probablemente supo que vendríamos. Leora se levantó tan rápido que su silla cayó. ¡Abortar! ¡Gideon, abortar! ¡Liberen al objetivo! Pero era demasiado tarde. El equipo ya estaba fuera de Damasco, cruzando hacia territorio controlado por rebeldes. No había forma de regresar sin exponerse a todos. No puedo, comandante, dijo Gideon. Estamos comprometidos.
Exfiltraremos y sortearemos en base. Leora miró al director. Su expresión decía todo. Habían secuestrado a un civil inocente en territorio sirio, un profesor de física que simplemente tenía la mala suerte de parecerse al hombre que buscaban. El incidente internacional que habían tratado de evitar acababa de suceder. Pero peor que eso, Al-Nayar sabía que vendrían. Había plantado un señuelo, lo que significaba que él estaba todavía allá afuera, más cuidadoso que nunca, riéndose de ellos. El director se volvió sin una palabra y salió de la sala. Leora sabía lo que vendría después. Otra suspensión. Probablemente despido esta vez. Su carrera terminada, no con gloria, sino con el fracaso absoluto de capturar al hombre equivocado. Abby puso una mano en su hombro. No fue tu culpa. Hiciste todo bien. No, no hice nada bien. Nunca lo he hecho. Se hundió en su silla, mirando las pantallas que mostraban al equipo de Gideon transportando a su prisionero inocente hacia Israel. Un hombre cuya vida acababan de destruir porque ella había estado tan segura, tan absolutamente segura de que finalmente habían encontrado al ingeniero del diablo. Pero una vez más, el diablo se había escurrido, y ella se quedó sosteniendo nada excepto la evidencia de su propio fracaso. El profesor Halim Mansur fue liberado después de 3 días de interrogatorio intenso que confirmó lo que ya sabían. Era inocente. Un hombre ordinario que enseñaba física en la Universidad de Damasco, que tenía esposa y 2 hijos, que nunca había construido un cohete en su vida. Israel emitió una discreta disculpa a través de canales de retorno. Le ofrecieron compensación financiera. Le prometieron que nadie sabría nunca lo que había sucedido. Pero Halim Mansur sabía. Sabía que hombres habían irrumpido en su casa en medio de la noche, que lo habían drogado, secuestrado, interrogado, que había pasado 3 días sin saber si lo matarían o si alguna vez volvería a ver a su familia. Ese conocimiento, ese trauma, no se borraba con dinero. Leora fue relevada de servicio permanentemente. No hubo despido formal, no hubo cargos, simplemente le dijeron que su tiempo en el Mossad había terminado. Le ofrecieron un puesto en el sector privado, consultoría de seguridad, buen salario, beneficios generosos, la manera educada de la agencia de comprar su silencio. Ella rechazó la oferta. En cambio, pasó semanas sentada en su apartamento reproduciendo cada decisión en su mente, cada instinto que había seguido, cada patrón que había visto, cada conclusión a la que había saltado. Había estado tan segura, tan absolutamente convencida de que estaba persiguiendo a un asesino, y en cambio había aterrorizado a un hombre inocente. Gideon vino a verla después de 2 semanas de silencio. «Tienes que dejar de hacer esto a ti misma», dijo. «No fue tu culpa. Al-Nagar nos tendió una trampa. Fue inteligente». Debía haberlo visto venir. Todas las señales estaban ahí. La forma en que la inteligencia llegó demasiado fácilmente. La forma en que todo encajaba demasiado perfectamente. Esa es visión retrospectiva hablando. En el momento, con la información que teníamos, tomaste la decisión correcta. Pero fue la decisión equivocada, y un hombre inocente pagó por ello. Gideon se sentó junto a ella. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros y ellos? ¿Entre inteligencia y terrorismo? Ilumíname. Nosotros nos preocupamos. Cuando cometemos errores, cuando dañamos inocentes, nos quita el sueño, nos rompe. Ellos celebran. Ellos apuntan a civiles intencionalmente y lo llaman victoria. Así que sí, cometiste un error terrible, pero que te importe, que estés sentada aquí desgarrándote, eso te hace una de las buenas personas. Leora negó con la cabeza. No me siento como una de las buenas personas. Nadie que haga este trabajo se siente así, no si lo están haciendo correctamente. Se quedó 1 hora más, hablando, tratando de sacar a Leora de su espiral. Cuando finalmente se fue, ella se sintió marginalmente mejor.
Suficiente para ducharse, para comer algo, para considerar que tal vez, algún día, podría perdonarse a sí misma. Esa noche su teléfono sonó. Número desconocido. Casi no respondió, pero algo la hizo descolgar. ¿Sí? Comandante Leora. Voz masculina, en árabe acentuado. Mi nombre es Faris al-Nagar. Creo que has estado buscándome. El corazón de Leora se detuvo. ¿Cómo conseguiste este número? Tengo mis fuentes, igual que tú tienes las tuyas. Bueno, tenías. Entiendo que ya no trabajas para el Mossad. ¿Qué quieres? Quiero que sepas algo. Respeto a mi enemigo, especialmente enemigos que me han perseguido tan diligentemente como tú. 5 años es largo tiempo. Mereces saber la verdad. ¿Qué verdad? Que tienes razón sobre mí. He construido cohetes que han matado a tu gente, cientos de ellos, y continuaré haciéndolo hasta que Israel deje de existir. Eres un asesino de niños. Soy un soldado, como tú. La diferencia es que yo admito lo que soy. Los soldados no apuntan a civiles. Díselo a las familias en Gaza que tu fuerza aérea bombardeó. Díselo a los niños sin brazos, sin piernas, sin padres. ¿Quién es el asesino de niños, comandante? Leora cerró los ojos. No iba a ganar este argumento. No había ganar argumentos contra personas que creían que la muerte de inocentes estaba justificada por la causa. ¿Por qué llamas? Para ofrecerte algo. Un intercambio. ¿Qué tipo de intercambio? Tú quieres detenerme. Yo quiero continuar mi trabajo en paz. Entonces propongo esto. Me dejas ir, dejas de perseguirme. Y a cambio, dejo de construir cohetes para Hamás. ¿Y por qué debería confiar en tu palabra? Porque te doy algo que prueba mi buena fe. Las coordenadas del almacén donde entreno nuevos ingenieros. Puedes destruirlo, poner fin a la próxima generación antes de que comiencen. Solo déjame en paz. Leora procesó esto. ¿Era real? ¿O era otra trampa? Otra capa de engaño diseñada para hacerla parecer estúpida de nuevo. Necesito tiempo para pensar. Tienes 24 horas. Después de eso, la oferta expira y desaparezco. Buenos planes de respaldo, comprenderás. Has estado demasiado cerca demasiadas veces. ¿Cómo te contacto? No lo haces. Yo te contactaré. La línea se cortó. Leora se quedó sentada en la oscuridad, su teléfono todavía en la mano. Mente corriendo. ¿Era una trampa? Probablemente. Debería reportarlo al Mossad. Debería. Pero ya no trabajaba para el Mossad. Ya no tenía autoridad, no tenía respaldo, no tenía nada, excepto su propio juicio. El mismo juicio que acababa de llevar al secuestro de un hombre inocente. Pero, ¿qué si era real? ¿Qué si al-Nayar realmente ofrecía retirarse a cambio de paz? ¿Cuántas vidas se salvarían? Pasó la noche despierta, debatiendo consigo misma. A las 7 tomó su decisión. Llamó a Gideon. Necesito tu ayuda, una última vez. ¿Qué pasó? Al-Nayar me contactó. Ofrece un trato. Yo dejo de perseguirlo, él deja de construir cohetes, y me da la ubicación de su instalación de entrenamiento como muestra de buena fe. Es una trampa. Probablemente. Entonces, ¿por qué consideras siquiera esto? Porque estoy cansada, Gideon. Cansada de perseguir fantasmas. Cansada de cometer errores. Cansada de ser la razón por la que hombres inocentes sufren. ¿Qué si esta vez, solo esta vez, tomar el trato es la respuesta correcta? ¿O qué si es exactamente lo que él quiere que pienses? ¿Qué si te da coordenadas falsas, destruyes un edificio lleno de civiles y te conviertes en lo que él es? Leora no tenía respuesta para eso. Ayúdame a verificar la ubicación, dijo finalmente. Si es legítima, si realmente es una instalación de entrenamiento, entonces consideraremos el trato. Si es falsa, sabemos que es trampa. ¿Y después? Después, no sé, pero necesito saber la verdad. Gideon suspiró. Dame las coordenadas cuando las tengas. Pero Leora, oficialmente no puedo ayudarte con esto. Ya no estás en el servicio. Lo sé, y lo siento por pedirlo. No lo siento. Solo
Ten cuidado. Este hombre ha jugado contigo antes. No le des otra oportunidad. 24 horas después, su teléfono sonó de nuevo. ¿Has decidido? La voz de Al-Nayar. Dame las coordenadas, las verificaré. Si son legítimas, consideraré tu oferta. No hay consideración, o aceptas o no, pero te daré las coordenadas de todas formas. Porque quiero que veas que soy serio. Dictó las coordenadas, una ubicación en el sur del Líbano, cerca de la frontera siria. Leora las anotó. Ahora tu respuesta, dijo Al-Nayar. Necesito tiempo para verificar. No tienes tiempo. Necesito tu respuesta ahora. ¿Trato o no? Leora cerró los ojos. Todo se reducía a esto. Confiar en su instinto o confiar en la palabra de un hombre que había dedicado su vida a matar israelíes. No hay trato, dijo finalmente. No negocio con terroristas. Lástima, realmente esperaba que fueras más inteligente. Una pausa. Pero respeto tu principio. Adiós, comandante. Espero que puedas vivir con las consecuencias de tu elección. La llamada terminó. Leora inmediatamente envió las coordenadas a Gideon. 2 horas después, él la llamó de vuelta. Las coordenadas son reales. Vigilancia satelital confirma actividad industrial en esa ubicación. Firmas de calor consistentes con trabajo metalúrgico. Y movimiento. Múltiples individuos entrando y saliendo durante la última semana. ¿Es una instalación de entrenamiento? Parece legítimo. Pero no podemos estar seguros sin inteligencia humana en el terreno. ¿Qué recomiendas? Reportarlo a través de canales oficiales, dejar que el Mossad maneje. Gideon, rechacé su oferta. Dijo que desaparecería. Si reporto esto y tomamos meses verificando, podría estar en el viento de nuevo. ¿Y si actuamos rápido y resulta ser otro Jalil Mansur? ¿Otra persona inocente atrapada en nuestro fuego cruzado? Leora no tenía respuesta. Solo sabía que cada día de vacilación era otro día que Al-Nayar podría entrenar más ingenieros. Otro día más cerca de la próxima generación de cohetes, matando a la próxima generación de víctimas. Repórtalo oficialmente, dijo finalmente. Pero también filtra la información a la prensa. Fuerza la mano del Mossad a actuar rápidamente. Eso es carrera suicida para cualquiera que lo haga. Entonces hazlo anónimamente, a través de tu red de contactos. Por favor, Gideon, no puedo dejarlo ir, no otra vez. Silencio largo. Luego. Ya me costaste mi reputación una vez. Supongo que una segunda vez no puede doler más. Pero esta es la última, Leora. Después de esto, estamos en paz. Después de esto, estaremos en paz. 2 días después, un reportaje apareció en Haaretz sobre una supuesta instalación de entrenamiento de Hamás en el sur del Líbano. El reportaje citaba fuentes de inteligencia anónimas y proporcionaba suficientes detalles para ser creíble, sin revelar métodos clasificados. La historia explotó. Medios internacionales la recogieron. El gobierno libanés negó conocimiento. Hezbollah llamó fake news. Pero la presión pública fue suficiente para forzar acción. Una semana después, drones israelíes destruyeron la instalación. Las imágenes posteriores mostraron escombros de lo que parecía ser un taller metalúrgico, herramientas de soldadura, planos de diseño, evidencia de que realmente había sido usado para fabricación de armas. Pero no había cuerpos. Quien hubiera estado allí se había ido hace días. Al-Nayar había limpiado la casa antes de que llegaran. Probablemente sabía que lo harían. Probablemente había contado con ello. Y ahora, otra vez, estaba en el viento. Leora leyó los reportajes desde su apartamento, sintiendo un vacío que ninguna cantidad de café podía llenar. Habían destruido una instalación. Habían retrasado su trabajo, tal vez. Pero no lo habían detenido. No lo habían capturado. Después de 5 años, todavía era un fantasma. Y ella había agotado sus últimas conexiones, su última credibilidad, su último recurso. Se acabó. Finalmente, realmente, se acabó. 3 meses pasaron.
Leora encontró trabajo como analista de seguridad para una empresa tecnológica en Tel Aviv. El trabajo era aburrido, pero pagaba bien, sin adrenalina, sin misiones de vida o muerte. Solo reportes, análisis de vulnerabilidad, reuniones interminables sobre protocolos de ciberseguridad. Se suponía que era más seguro, más simple, una vida normal para alguien que había pasado demasiados años viviendo en sombras. Pero las sombras no la dejaban ir tan fácilmente. Los ataques de cohetes continuaban, menos frecuentes ahora tal vez, pero todavía sucediendo. Y cada vez que veía los reportajes, buscaba los detalles técnicos, los patrones, las firmas. La mayoría eran cohetes ordinarios de Qassam, simples, ineficientes, el tipo que jamás había estado disparando durante 2 décadas. Pero ocasionalmente, tal vez 1 de cada 10, había algo más. Un cohete que volaba más lejos, que golpeaba más preciso, que mostraba las mejoras técnicas que solo un ingeniero entrenado podía hacer. El trabajo de Al-Nayar vivía. Incluso si él se había retirado, su conocimiento continuaba propagándose. Era Abby quien finalmente la sacó de su rutina. Apareció en su oficina corporativa en un jueves de junio, luciendo fuera de lugar con su ropa casual entre todos los trajes de negocios. «¿Cómo supiste dónde trabajo?», preguntó Leora. «Todavía tengo amigos en inteligencia». Se sentó en la silla de visitas. «Necesito decirte algo. Si es sobre Al-Nayar, no quiero saberlo. Ya terminé con todo eso». «No es sobre Al-Nayar. Es sobre su sucesora, la mujer de la fotografía de Samir». Leora pausó, su atención capturada. «¿Qué hay sobre ella?». «La identificamos. Su nombre es Rania Al-Hassan, 27 años, graduada en Ingeniería Mecánica de la Universidad Islámica. Y ella acaba de asumir crédito por el último ataque de cohetes, uno que mató a 3 personas en Sderot la semana pasada». «¿Por qué me estás diciendo esto?». «Porque estás armando un equipo para rastrearla, fuera de canales oficiales, y pensamos que te gustaría estar involucrada». Leora negó con la cabeza. «Ya no estoy en ese negocio». «Mentira. Nunca has estado fuera de ese negocio. Solo estás fingiendo por un rato». «Abby, casi arruino mi carrera. Arruiné la carrera de Gideon. Secuestramos a un hombre inocente. Me retiro no es fingir, es aprender de errores. ¿O es renunciar?». Abby se inclinó hacia adelante. «Mira, entiendo que las cosas salieron mal. Entiendo que cometiste errores. Pero ¿sabes qué más entiendo? Que eres la mejor rastreadora de terroristas que el Mossad ha tenido en 20 años. Que tu instinto, incluso cuando falla, es mejor que el análisis de datos de la mayoría de las personas. Y que si alguien puede encontrar a Rania Al-Hassan antes de que mate a más personas, eres tú. Ya no tengo autorización, ya no tengo recursos. Tenemos recursos, pequeños, no oficiales, pero reales. Gideon está coordinando, yo manejo inteligencia. Tenemos 4 operativos dispuestos a trabajar gratis si es necesario. Solo necesitamos a alguien que pueda encontrar el objetivo. ¿Por qué harían esto? ¿Por qué creen? Porque creen en la misión. Porque están cansados de esperar que los canales oficiales actúen, porque conocen gente que murió en ataques de cohetes y quieren hacer algo al respecto». Leora miró por la ventana hacia la ciudad de Tel Aviv extendiéndose debajo. Vida normal, gente normal yendo al trabajo, tomando café, quejándose del tráfico, viviendo sin saber cuánto trabajo invisible sucedía en las sombras para mantenerlos seguros. Había elegido dejar ese mundo. Había elegido retirarse, dejar que otros cazaran fantasmas. Pero Abby tenía razón. Nunca había estado realmente fuera, solo esperando hasta que su culpa se acalmara lo suficiente para intentarlo de nuevo. «Dame los expedientes», dijo finalmente. «No prometo nada, pero los veré». Abby sonrió y sacó una unidad USB de su bolsillo. «Todo lo que tenemos sobre Rania Al-Hassan está aquí. Y Leora, es bueno tenerte de vuelta». Esa noche, Leora se sentó en su apartamento revisando los expedientes. Rania Al-Hassan. Nacida en Han Yunis,
Perdió a su padre en un ataque aéreo israelí cuando tenía 12 años. Se radicalizó joven. Educación en ingeniería financiada por Hamas. Reclutada por Al-Nayar hace 3 años. Y ahora, aparentemente, asumiendo su manto. Pero, a diferencia de Al-Nayar, Rania no era fantasma. Era joven, impulsiva, hambrienta de reconocimiento. Había publicado videos en redes sociales encriptadas, alardeando de su trabajo, mostrando fragmentos de cohetes, hablando de venganza. Dejaba rastro, y donde había rastro, podía ser rastreada. Leora pasó las siguientes 2 semanas en análisis profundo, patrones de comunicación, movimientos conocidos, asociados, construyó un perfil, dónde le gustaba a Rania operar, qué tipos de recursos necesitaba, con quién trabajaba. Y lentamente, un patrón emergió. Rania no se escondía en Gaza, estaba operando desde Líbano, cerca de la frontera siria, moviéndose entre casas seguras cada pocos días, pero siempre dentro de un radio de 20 kilómetros. Leora estrechó la zona, identificó 5 ubicaciones probables, luego 3, luego 1. Una casa de campo fuera de la ciudad de Baalbek, propiedad de un asociado conocido de Hezbollah, actividad reciente que coincidía con los patrones de movimiento de Rania. Era su mejor estimación, no perfecta, no garantizada, pero mejor que cualquier otra cosa que tuvieran. Se reunió con Gideon y Avi en una casa segura en el norte de Israel. «Está aquí», dijo señalando el mapa, 90% de confianza. «¿Cómo de cerca estás del 90%?», preguntó Gideon. «Cerca de que apostaría mi reputación en ello». Pausó. «Oh, espera, ya no tengo reputación». Gideon casi sonrió. «Bueno, entonces no tienes nada que perder. ¿Cuándo vamos?» «Necesitamos autorización». «No hay autorización», interrumpió Gideon. «Esto es completamente no oficial, lo cual significa que si sale mal, todos vamos a prisión». ¿Y si sale bien? Entonces, tal vez, solo tal vez, salvamos algunas vidas. Y tal vez eso es suficiente. El equipo cruzó al Líbano 2 noches después. 6 operativos más Leora, quien insistió en ir a pesar de las protestas de Gideon. Esta era su inteligencia, su responsabilidad. Si era otra persona equivocada, necesitaba estar allí para detenerlo. Llegaron a las afueras de Baalbek a las 2. La casa de campo estaba oscura, rodeada de campos abiertos. Un solo vehículo estacionado afuera, un sedán blanco con placas libanesas. Thermal Imaging muestra 2 figuras de calor dentro, susurró Nadav, quien se había recuperado completamente de su herida de Beirut. Una en el piso principal, una arriba. ¿Identificación? Imposible desde esta distancia. Pero el patrón de movimiento del piso principal coincide con alguien trabajando en una mesa, posiblemente ensamblaje técnico. Leora sintió su pulso acelerarse. Esto era, finalmente, la culminación de 5 años persiguiendo sombras. «Gideon, tu llamada», dijo. Él estudió la casa durante un largo momento. Entramos, suave y silencioso. Si es Rania, la extraemos viva. Necesitamos lo que sabe sobre la red de Al-Nahar. Pero si hay resistencia, si se vuelve hostil, eliminación es autorizada. El equipo se movió. Leora se quedó atrás en observación, monitoreando a través de binoculares de visión nocturna, mientras 6 figuras oscuras se acercaban a la casa como fantasmas. Llegaron a la puerta. Ezra colocó la carga de breaching. Pausa. Detonación silenciosa. Entraron. Leora escuchó a través de su auricular, pisadas suaves, puertas abriéndose, voces susurrando coordinación. Luego la voz de Gideon. Primer piso despejado. Encontramos taller, herramientas, componentes de cohetes. Alguien definitivamente ha estado trabajando aquí. Piso superior despejado, reportó Jonathan. Dormitorio, una persona, femenina, dormida. ¿Es Rania? Verificando ahora. Pausa. ¿Comandante? Tenemos identificación positiva. Es ella. Leora cerró los ojos y exhaló. Finalmente, después de todo esto, finalmente estaban en lo correcto. Asegúrenla, sedación si es necesario. Preparen para extracción.
Entendido. Pero entonces, otra voz en la radio. Ezra, urgente. Tenemos problema. Encontré un laptop abierto en el taller. Está mostrando feed de cámara en vivo. Múltiples ubicaciones. Nos han estado observando desde que llegamos. El corazón de Leora se hundió. Trampa, es trampa. Todos afuera ahora. Demasiado tarde. El sonido de vehículos acercándose. Faros cortando la oscuridad. Gritos en árabe. Contacto, contacto múltiple. Hezbollah convergiendo en nuestra posición. Exfiltren, ahora. Leora observó impotente mientras el caos se desplegaba. Su equipo saliendo de la casa bajo fuego. Rania Ar-Hassan siendo arrastrada, medio dormida, hacia el vehículo de extracción. Vehículos de Hezbollah bloqueando rutas de escape. Gideon tomó decisiones en segundos. Ruta de escape alternativa a través de los campos. Abandonar el vehículo, moverse a pie hacia el punto de extracción de emergencia a 5 kilómetros. Corrieron, a través de campos de trigo, sobre vallas de alambre, con Hezbollah pisándoles los talones. Rania luchando, gritando, hasta que alguien, probablemente Nadav, la sedó con una inyección de emergencia. Llegaron al punto de extracción con 4 minutos de anticipación sobre sus perseguidores. El helicóptero ya estaba en tierra, rotores girando, esperando. Todos adentro, despegue inmediato. Disparos rastreadores iluminando el cielo nocturno mientras ascendían, pero ya estaban fuera de rango efectivo. Cruzaron de regreso a espacio aéreo israelí a las 4:47. Aterrizaron en una base militar del norte. Rania Al-Hassan fue entregada a interrogadores. Y Leora, por primera vez en 5 años, sintió algo que pensó que había olvidado. Victoria. No completa, no perfecta, pero victoria sin embargo. Habían capturado a la sucesora del ingeniero del diablo.